Hola a todos, Simon Jacob, aquí Vida Significativa. En nuestra nueva serie bíblica sobre eventos bíblicos y demostrando su relevancia personal, psicológica y emocional en nuestras vidas, incluyendo a veces también dándonos una comprensión más profunda de la historia mundial y los conflictos de nuestros tiempos presentes. En última instancia, todo nos lleva a poder entendernos a nosotros mismos y nuestro mundo de mejores maneras, para poder encontrar soluciones reales que nos ayuden a crear una vida y un mundo mejor. Esa es una síntesis de esta nueva serie. Así que en ese espíritu quiero hablarles hoy y comentar sobre un gran, se puede decir, conflicto y confrontación. Algunos lo llaman un choque de civilizaciones que nos afecta. A veces es más obvio que en otras ocasiones, pero de manera continua se puede rastrear hasta hace cerca de 3800 años, hasta el hogar y la tienda de Abraham. Sí, Abraham, el patriarca bíblico. Así que este programa lo titularemos Una vida significativa, Ismael e Isaac, una disputa familiar, atemporal. Este programa está dedicado por John y Jenny Eisenberg en honor a su nuevo nieto, Max Arev Rachimim Aveler, nacido el 27 de septiembre de 2021. Así que recuerdo como la mayoría de nosotros cuando ocurrió el 11 de septiembre. Así que estamos hablando de ahora, 20 años atrás, el 11 de septiembre de 2001, justo cuando este siglo, el siglo XXI, comenzaba a convertirse en una nueva realidad. También era un nuevo milenio. El comienzo del segundo milenio. Se podría decir que es el comienzo del tercer milenio, en realidad. Así que el año 2001, donde cada uno de nosotros estaba, cuando las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, así como el Pentágono, así como otro avión que se estrelló en los campos de Pensilvania, estaban atacando a los Estados Unidos. De una manera sin precedentes. Y por primera vez, los eventos de Oriente Medio de repente se convirtieron en una realidad aquí, en el continente de lo cual era raro porque las guerras que se libraron aquí fueron la guerra civil, la guerra de independencia, pero después de eso se libraron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, todas en Europa. Y las tensiones, la violencia y el terrorismo en Oriente Medio. Aunque hubo ataques en los Estados Unidos, pero no de la misma manera que fue el 11 de septiembre, puedo decirte por mi propia experiencia personal que después de eso, todas mis charlas y conferencias, donde quiera que fuera, la gente estaba por primera vez extremadamente receptiva e interesada en los eventos bíblicos. Hasta ese momento, si citara una historia de la Biblia, de Abraham, de Isaac, de Ismael, sí, algunas personas estarían interesadas, algunas más, algunas menos. Pero después del 11 de septiembre eso cambió, porque aunque Oriente Medio está cerca de muchos de nuestros corazones, y Israel, por supuesto, ha sido el blanco de ataques y terrorismo, y por supuesto las guerras, el conflicto de Oriente Medio entre Israel y sus vecinos, los palestinos y los diferentes países árabes musulmanes a su alrededor. Pero no se vivió de la misma manera. Así que, aunque estas ideas que compartí después del 11 de septiembre, una vez que los escuchas, ves cuán relevantes son, pero realmente no se apreciaron. Y francamente, todos hubiéramos preferido que las cosas se hubieran mantenido en calma, pero la realidad es que Oriente Medio sigue siendo una fuerza en este momento. Gracias a Dios está tranquilo, pero no realmente completamente tranquilo. Todos sabemos que es un barril de pólvora, es como el gas, las energías tóxicas allí. Puede explotar en cualquier momento. Todos aplaudimos y celebramos los acuerdos de Abraham que trajeron algo de paz entre Israel y algunos de sus vecinos, pero aún queda trabajo por hacer. Y todavía estamos lidiando con un entorno religioso muy fuerte, un entorno musulmán que tiene creencias firmes, hasta el punto de que muchas personas luchan en la yihad de Dios. Quiero decir,
Bin Laden se ha ido, pero hay muchos otros que creen religiosamente que la única manera de traer a Dios a este mundo es destruyendo a los infieles. Así que, cuando lo miramos, parece extraño para la mayoría de nosotros en el mundo occidental, porque pensábamos que las guerras religiosas eran cosa del pasado. Y no queremos escuchar sobre otra guerra religiosa. Preferiría que fuera algo mucho más práctico. Muchos en Occidente también creen que si simplemente le das a Oriente Medio, McDonald's, productos de Apple, tecnología y Amazon, se volverán como el mundo occidental. Pero eso no es necesariamente el caso. Así que sigue siendo un misterio para muchos. ¿De qué se tratan exactamente los conflictos? ¿Están peleando por la tierra? ¿Están peleando por el petróleo? ¿Están peleando por dinero? Claramente es mucho más ideológico. Eso significa que una vez que comienzas a investigar, puedes entender por qué es tan complicado para crear paz, verdadera paz y armonía, no solo algo práctico, a corto plazo. Lo que es aún más fascinante, como hablaremos, es que todo esto es un microcosmos dentro de nosotros mismos. Hay un microcosmos de estos conflictos y batallas dentro de nosotros. Cualquiera que esté familiarizado con la forma mística y espiritual de entender las cosas sabe que nada simplemente sucede allá afuera. Eso es solo histórico, político o económico. Todo está reflejando energías espirituales y cósmicas más profundas. Y cuando lo entiendes en esa dimensión, no se trata solo de escapar a alguna fantasía esotérica y abstracta. De hecho, nos ayuda a entender la verdadera naturaleza de lo que impulsa a los seres humanos. Porque al final del día, la pregunta más grande que cualquier niño hace, los adultos ya no hacen esta pregunta, porque nos hemos acostumbrado a las guerras y batallas, y divisiones, y hostilidades, y corrupción, y duplicidad, y así sucesivamente. Pero los niños hacen la pregunta, ¿por qué deberían pelear las personas? ¿Por qué deberían pelear las personas? ¿Quieres tener una vida significativa, una vida amorosa, construir una familia saludable, asegurarte de que tus hijos estén protegidos? Y yo también lo quiero. ¿Por qué deberíamos entrar en conflicto? Sí, está bien, podemos entrar en conflicto por recursos, dinero. ¿Quién controlará ciertas áreas para que podamos negociar? Ambos queremos lo mismo. Y sin embargo, ves, la guerra es un producto de la historia. No es una anomalía. Entonces, ¿qué es lo que realmente está en el corazón de que la diversidad sea hermosa? Pero, ¿cómo se convierte la diversidad en divisiva hasta la hostilidad, la desconfianza, la batalla y la guerra? Así que muy a menudo, como sucede con todo, tienes que volver a la raíz. Y una de las cosas hermosas del pensamiento bíblico y de las ideas, personalidades y eventos bíblicos es que nos da la raíz de los eventos antes de que se amplificaran y se convirtieran en un nivel nacional y global. Así que aquí tenemos la historia de Abraham. Abraham tiene un hijo llamado Ismael con Agar, porque Abraham no podía tener hijos con su esposa Sara. Sara sugirió tener un hijo con Agar, y ellos dan a luz a un niño llamado Ismael. Entonces, milagrosamente, Abraham y Sara pueden tener un hijo, y más tarde tienen un hijo llamado Isaac. Isaac e Ismael son un estudio interesante, porque ambos serían progenitores de naciones venideras. Ismael es el padre y ancestro del mundo árabe, y más tarde del mundo musulmán. Isaac, el ancestro, padre y patriarca del mundo judío. Y la trama se complica, de lo que hablaremos en las próximas semanas, porque Isaac tendría dos hijos gemelos, Jacob y Esaú. Y Esaú es el ancestro y padre de Roma, del mundo cristiano romano occidental. Así que nos estamos enfocando en... El capítulo de esta semana habla sobre Isaac e Ismael, pero ves cómo la trama se complica, cómo se amplía. Y cuando puedes entender que estaban en conflicto, puede ayudarnos a comprender cómo sus hijos y descendientes, que finalmente se convirtieron en naciones propias, tienen conflictos porque comenzaron con conflictos ideológicos y espirituales. Así que eso es de lo que vamos a hablar ahora mismo, esta disputa entre Ismael e Isaac,
que son hermanos. Ambos compartían un padre llamado Abraham, pero tenían dos madres diferentes. Y lo encuentras, Sara, la madre de Isaac, le dice a Abraham: Ismael es una mala influencia para Isaac, quiero que lo envíes lejos. Y lo hace. No quiere hacerlo, pero envía a Ismael y a su madre, Agar, lejos. Dios los protege, pero fueron enviados lejos. ¿Cuál era el conflicto allí? Y realmente no lo dice, solo menciona que había algo sucediendo. Pero cuando miras en el alma, lo espiritual, lo místico y lo esotérico, enseñanzas, descubres. Abraham había hecho algo revolucionario, pionero. Abraham introdujo la idea de que la vida no es egocéntrica, sino centrada en Dios. En inglés simple, no estamos aquí solo para servirnos a nosotros mismos. Estamos aquí para servir a los demás, para servir a una causa más alta, para experimentar un estado superior de conciencia y para conectarnos con una realidad más elevada. Este fue un enfoque pionero y revolucionario de la vida, porque contrarrestaba todo lo que estaba sucediendo en su mundo. El mundo pagano se centraba mucho más en el control y el poder, el materialismo. Y el éxito en ese nivel, puedes decir que no es sorprendente. Todavía tenemos ese conflicto, ¿verdad? Pero Abraham sí introdujo al padre del monoteísmo, el padre de todas las naciones. Se convirtió en el patriarca, se convirtió en el profeta que todas las grandes religiones siguen. Por supuesto, primero el judaísmo, luego el cristianismo y el islam, y hasta ellos mencionan el budismo. Tienes palabras como Brahman y otras palabras, muchas palabras, que parecen asociarse con un Brahman como un Abraham. Lo cual no es sorprendente porque la Biblia sí habla de Abraham enviando a sus hijos con un cierto conjunto de creencias y filosofías hacia el este. Sin importar cómo lo mires, Abraham es una figura clave para entender el futuro del mundo. Porque si Abraham introdujo el concepto, como se nos dice, de justicia, de virtud, de amabilidad, de compasión, sí, renunciamos a nuestras propias comodidades personales y a nuestro propio interés por ser virtuoso, ser amable. A eso es a lo que Abraham dedicó a sí mismo y a su familia. Así que aquí tiene dos hijos, Ismael e Isaac. Aparentemente, todo está bien. Ambos están siguiendo el camino de Abraham. Debería llevar solo a la armonía y a una hermosa paz. Y sin embargo no era tan simple, porque Abraham vivió en una época de tensiones. Lo que eso significa es que el mundo material no estaba listo para simplemente rendirse a la espiritualidad y a una conciencia superior. Quizás lo harían si fuera en sus propios términos. Volviendo al control, ¿cómo se enfrenta a un mundo material que es hostil a los valores espirituales, etéreos y refinados? Así que hay tres maneras. Puedes ignorarlo, lo cual obviamente es solo evitar el problema. Puedes ir a la guerra con él o aprendes a transformar ese mundo. Debería decir que hay otro camino, un camino de ascetismo, que no es solo evitar, sino encontrar una vida en una montaña donde evitas el desafío, pero sigue siendo una forma de evitación. Es decir, pero es un camino de ascetismo. Isaac debería ir con Ismael y Isaac. Ambos eligieron caminos diferentes. Ismael era el guerrero. Él era un camino mucho más fuerte. Y debido a su pasión religiosa, de hecho, verás, Ismael, en realidad proviene de la palabra Yishmael, Dios, escuchar. Deberían escuchar. Porque Ismael era un hombre de oración, como lo era su madre. Ellos oraban. Y la pasión, el fervor de la pasión y la religión veían el mundo que los rodeaba como un conflicto y por lo tanto adoptó un enfoque mucho más agresivo. Por eso Ismael dice, Yode Bakel Villat Kolboy, su mano está en todas partes y todo está dentro de él. Un tipo sin límites. Ahora, debería decir que guerra no es realmente la palabra correcta, porque eso realmente se reserva para su yerno. Más tarde aprendemos que Esaú era el guerrero, pero Ismael también heredó de Abraham un tipo de amor, un amor profundo. Pero el amor necesita ser disciplinado. Y para Ismael los límites no estaban ahí. Y por lo tanto, había una confusión entre los valores espirituales y cómo realmente integrarlos en el mundo a tu alrededor. Isaac
Era un hombre de disciplina, era un hombre en la terminología cabalística, Geburá. Ismael, es Chesed. Así que Chesed es mucho amor, pero un amor que también, cuando estás lidiando con un conflicto, ¿qué puedes hacer? Metro, necesitas hacerlo, necesitas fallar, necesitas oponerte a eso. Yitzhak era inicialmente una persona disciplinada con límites, así que su enfoque se basaba mucho más en los límites. Tienes que crear límites entre lo material y lo espiritual. En última instancia, eso también tiene sus desafíos, porque aún no hay una integración completa. Pero Ismael y su medio hermano, Isaac, cada uno tenía enfoques diferentes y, por lo tanto, en sus vidas personales, también había un conflicto, el conflicto entre Chesed y Gburá. El Chesed de Abraham era un Chesed que era muy humilde. El Chesed y el amor de Ismael era un Chesed muy agresivo. Mientras que Isaac era mucho más disciplinado. En nuestras propias vidas, ¿qué haces cuando tienes este desafío? Digamos que tu hijo llega a casa de la escuela y hizo algo mal. Puedes optar por un enfoque que básicamente lo ignora o simplemente derramas amor, pero sin límites, y por lo tanto puedes crear un niño consentido. El amor es hermoso, pero tiene que tener límites. Puedes tomar el otro enfoque, la disciplina. El enfoque de Isaac, la disciplina también necesita tener límites, porque demasiada disciplina sin amor tampoco funcionará. Y estos dos entran en conflicto entre sí cuando no tienes el equilibrio adecuado, y por eso no podían llevarse bien entre ellos. Avancemos, adelantemos el reloj. Esto evolucionaría en dos naciones que tienen un enfoque muy diferente hacia la vida. Isaac, el disciplinario, e Ismael, el dador sin límites. Y eso llevaría en última instancia a dos enfoques diferentes que no se llevan bien entre sí. Los límites son críticos porque sin límites no tienes estructura y sin estructura realmente no puedes integrar nada. Cuando se trata de esta batalla entre vivir una vida espiritual, una vida de valores, en el mundo material, si simplemente vas sin ningún límite, se convierte en una total confusión. Si optas por un enfoque que tiene límites, al menos estás sentando las bases para algún tipo de equilibrio. Cuando ves lo que sucedió en el último siglo, especialmente en las últimas décadas, las guerras religiosas que antes no eran dominio de los musulmanes, en realidad eran dominio de los cristianos, en realidad, y otros que lucharon en guerras religiosas, ¿qué ves? Se trata del nombre de Dios. La única forma de traer a Dios a este mundo es eliminar la oposición. Entonces dices, ¿cómo es eso consistente con el amor? Bueno, eso es como una inundación. Es un amor que no tiene disciplinas. Así que la única forma es o amas completamente o destruyes aquello que no puedes controlar. El enfoque de Isaac es uno de disciplina. La disciplina significa, sí, necesitamos mirar a aquellos que son diferentes a nosotros, pero entender que las cosas requieren un proceso hasta que finalmente creas un tipo de paz y armonía. La paz y armonía definitiva ocurrirían en la próxima generación con Jacob. Pero en esta etapa del juego tienes estas dos fuerzas, Chesed y Gbura. Ahora, la verdad es que cada uno de ellos tiene una virtud que el otro no tiene. Esto no se trata de que uno gane y el otro pierda. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Así que cuando miras los eventos a través de la historia, observas los conflictos de ser demasiado permisivo o demasiado restrictivo, ahí es donde ocurren todas las batallas. Necesitas el equilibrio entre los dos. En nuestras vidas personales todos tenemos un Ismael y un Isaac dentro de nosotros. Tenemos el amor generoso, que a veces necesita tener controles y ser equilibrado y templado, y tenemos al disciplinario dentro de nosotros. Realmente necesitas ambos para ser un ser humano saludable. Entonces, cuando te enfrentas a una situación que es hostil a tu sistema de creencias, actúas con agresión, optas por la total permisividad, ¿todo va bien? ¿O tienes algo de disciplina? Y por supuesto eso no es algo fácil. Es más fácil decirlo que hacerlo. Porque la realidad es que cuando lo piensas bien es difícil. ¿Cómo realmente equilibras los dos? ¿Cómo le enseñas a tu hijo que lo que hizo fue inapropiado pero sin desmoralizarlo? La disciplina también necesita ser medida.
Pero ahí tienes dos, llamados arquetipos, y esencialmente dos tipos de personalidad que nos permiten mirarnos a nosotros mismos y observar la historia, y verás cómo este conflicto se repite muchas veces. Lo que realmente necesitamos es una síntesis de los dos, y eso vendrá en la próxima generación. Cuando Esaú y Jacob se enfrenten, ahí tendrás la confrontación de la total agresión y la guerra, sin el chesed, y Jacob, el equilibrio, la armonía y la belleza que unen el amor y la disciplina. Pero en esta etapa en la que estamos ahora, se trata de observar dos características, dos cualidades, dos arquetipos, recursos o, podrías decir, facultades emocionales que cada uno de nosotros tiene, y una de ellas es el dar, pero necesitas saber cuándo dejar de dar. Y necesitas disciplina, y saber cuándo la disciplina también necesita ser controlada. Y ambos, cuando se enfrentan de manera directa sin ese equilibrio, generarán un conflicto, y ese conflicto se manifiesta a lo largo de la historia y en nuestras vidas personales. Esto es, en pocas palabras, un poco sobre esta disputa familiar y cómo sus implicaciones se desarrollaron a lo largo de la historia. A medida que continuamos con esta historia, verás cómo todo esto cobra vida de tantas maneras diferentes en nuestros propios tiempos. Como dije, tanto en un microcosmos como en un macrocosmos, a nivel personal y a nivel cósmico, y la clave es obviamente llegar a la raíz. Una vez que conoces la raíz, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo moderar el amor desenfrenado de Ishmael? También usar una forma saludable de disciplina y unir a los dos, para que estos dos hermanos puedan vivir uno al lado del otro, lo cual en última instancia sí sucede. Más tarde, Ishmael se reconcilia con Isaac en la parte final de sus vidas. Así que, amigos míos, miremos a estas dos fuerzas dentro de nosotros y tratemos de encontrar un lugar para equilibrarlas dentro de nosotros mismos. Y cuando hacemos eso a un nivel microcósmico, tiene un efecto dominó que también puede permitir que se expanda y se exprese en el mundo más grande, el efecto mariposa. Muchas gracias. Esto es Simon Jacob Meaningful Live, todos los domingos a las 3 p.m. Hora del este, pero está grabado y puedes buscar en los archivos en todas las diferentes plataformas y canales. Por favor, comparte tus pensamientos, tus comentarios, así como cualquier pregunta que puedas tener. Comparte con amigos, comparte con otros. Siempre es un honor y un placer hablar contigo. Soy Simon Jacob. Que todos estén bien, sanos y equilibren ese chesed, ese amor y la disciplina dentro de ustedes mismos. Gracias.